Si tú tienes un International 4700, 8 rotos, 8 locks, tu camión, que es lo que ellos vienen, 8 rotos, la mayoría, la flat B, grúa, todo eso, los low profile, vienen 8 rotos. Es lo más común para esos camiones, porque fueron diseñados medium duty. Si tú lo quieres hacer 10 rotos, te tengo el video. El video a continuación le voy a explicar cómo hacer los 10 rotos. Es simple y sencillo. Pueden coger piezas de school buses, pueden coger piezas de cualquier otro international que vean 10 rotos y lo que tienen que es cambiar, swap los bujes y ya el cae es plug and play. No tienen que hacer ninguna modificación, cae. So que si van a un junkyard, si quieren comprar el buje nuevo o lo que quieran, el mismo año de tu camión vino en 8 rotos y vino en 10 rotos. Solo que tienen que buscar la información y lo van a encontrar por internet. O va a un junkyard, que es lo más barato. Al frente, los school buses no pueden montar los buses del frente, porque los diferenciales del frente, los ejes del frente de esos school buses son 10.000 libras. Si el eje del frente es 10 TB, es de 10.000 libras. Verifiquen eso antes de comprar el buje, porque si es de 10.000, vuelvo otra vez, repito, no les va a caer a su camión, porque los International vinieron con los ejes del frente 08TB, que es de 8.000 libras. So, asegúrense que cuando vayan a comprar el del frente es el más tricks, es el que es bien complicado de buscarte el que caiga exacto en tu International. Dado que los ejes son más pequeños, los más comunes que tú vas a encontrar, los de 10 rotos, los de 10 locks son los de school buses. Esos ejes son de los de 10.000 libras, como mencioné. Así que asegúrense que sea 8.000 libras y que la sopanda que esté montado del camión que le van a sacar las piezas sea de 3 pulgadas, no de 4 pulgadas. Si es de 4 pulgadas, tampoco te va a caer. Es el ancho. Lo que me estoy refiriendo es el ancho. Nada, en este video les voy a estar explicando cómo es la parte de atrás y después venimos y les explico la parte del frente. Pero por ahora este video es para la parte de atrás, cómo cambiarle los bujes de 8 rotos a 10 rotos. Este es un video que grabé hace mucho tiempo atrás y estoy ahora subiendo contenido y estoy editándolo y subiendo. Así que espero que les guste. Vamos ya por el video. Primer paso para cambiar de 8 rotos a 10 rotos en el International 4700. Primer paso, sacar los aros. Si tienes cover, sacas el cover. Con la 1516 sacas las tuercas de los aros. Ya sacaste el cover, ahora vamos a sacar los steel wheels. Ok, ya sacamos los aros. Ahora el hub está free. Ahora hay que sacar estos 8 tornillos para poder sacar el axle. Y luego sacar el caliper y los tornillos que van al frente del caliper, que es una base de seguridad que ayuda a support el disco. Y luego adentro hay un nut. Sacamos los tornillos con un hammer o martillo, le das por la parte de atrás y él va a despegar suave, no tienes que darle duro. Y él con la mano se va y va sacando el eje. Axle out. Ok, ese es el nut que yo mencioné anteriormente. El size es 3.5, 3.5, la copa que entra ahí. Ok, si montaron este nut como tiene que ser, que muchas veces yo me encontré que lo montan mal. Si lo montaron como tiene que ser, esto tienes unos angulares aquí que tienes que enderezarlos porque son unos additional lock que asegura que la tuerca no se suelte. Es como un lock nut. Va aquí hay uno y acá abajo tiene que haber otro. Míralo aquí. Entonces tienes uno, tienes dos. Y al igual que en el lado allá, ok, esta es la contratuerca. El lado de allá es la tuerca que aprieta el wheel bearing, porque hay dos tuercas. Y el spacer, que es un lock nut en el medio. El lock nut tiene el mismo diseño para trancar esta tuerca, lo tiene por el lado de allá para trancar la tuerca que ajusta el wheel bearing. Y la contratuerca tiene su propio lock. Aquí tienes uno y tienes otro. Tienes que enderezarlo con un martillito y un cortafrío o un chisel. Lo enderezas y sueltas primero esta tuerca, es la primera que vas a soltar. Esto es lo que le estaba explicando. Este es el lock nut, este es el que yo tuve que enderezar y otro que estaba aquí para enderezarlo. Ya están derechos.
Ahora saco este plate, que él sale, tiene un paso, él solamente tiene un fijo que no va a dar vuelta, se mantiene en place, ahí sin mover. Lo saca, es fácil de sacar, esto no es una... Joder. I'm back. Usar la herramienta porque para eso la hicieron. Pausarse. So, él sale, te consigues una pinza, and it's gonna come out. Yep. Right there. And it's up. Ahora, metemos la copa. And then, notice out. Y ya tenemos acceso al wheel bearing. Pero, now we need to move the caliper. The brake caliper has to be off. Ok, caliper y la base del caliper están fuera, que es la parte del frente, esta que está aquí con sus 4 tornillos, con una copa 10, 12 caras, los saca, los pads. Ya el note está fuera, lo que hay que sacar, lo que tienes que sacar ahora es el wheel bearing. Este, front wheel bearing. De 8 rotos, 8 locks, hub is out. Porque lo que había que sacarle es la caja por el frente y él sale. Y you need to push it. Tú lo empujas o usa un claw bar por la parte de atrás y él sale. Ahora limpiar donde el seal asienta. Asegúrense que esto esté bien limpio para montar el 10 locks. Ya está puesto. Lo mismo que se hizo para sacar el 8 roto, lo haces al revés y montas el 10 roto. En mi caso, yo usé los wheel bearings, cada bolas que tenía el School Boss. Es lo único que yo estoy usando allá con los hubs. Lo demás estoy usando lo que ya tenía el camión. Las cajas bolas son las mismas, pero estas están en mejores condiciones que las que saqué. Las que saqué estaban un poco malas. Ya lo que tengo es una tuerca puesta. Me falta el spacer del medio para trancar esta tuerca, que es el lock nut, y va a la contratuerca y después de ahí montar el eje. Pero este es el procedimiento para cambiar, hacer de 8 rotos a 10 rotos un International 47 Honda, el 4700 atrás. No es complicado, este es Kitty Pong. Y era el Kitty Pong Swap Parts. Otra cosa, aprovecha de ya que estás bregando con esto, chequea los calipers. Si tus calipers se ven así, esto tienes que cambiarlo. Este caliper no sirve. Después te vas a preguntar por qué los pads de un lado se gastan más que el otro. Es porque un caliper se está trancando más que el otro. Y esto no es un no-go para los calipers. Esto no sirve. Yo monté caliper, literalmente estos calipers estaban montados en el School Bus nuevo, reparados ya. Estos son los que yo monté. Pads son nuevos. Y asegúrate que esto aquí, que es donde van los tornillos que agarra el caliper, estén lubricados y tengan su grasa. Si eso no tiene su grasa, están lubricados y están resecos, eso va a hacer también que el caliper no se mueva free y se va a trancar. Te puede que te tranque más un lado que el otro. Hay mucha gente, yo he tenido casos de que me han traído, que he bregado con camiones y le eliminan esto. No entiendo por qué le eliminan esto. Este camión, cuando yo lo adquirí, lo mismo, se los eliminaron. Yo se lo estoy montando para atrás. Si tú le eliminas esto, si tú eres de los que le eliminas esto, este tornillo que está aquí, cuando tú lo sacas, donde va la rosca, eso va directo, completo aquí. Donde va a estar el pasador
y donde esto se mueve, va agarrado el caliper, esto se mueve para adelante y para atrás. Aquí adentro supone que esto esté lubricado con grasa. Al tú quitarle esto y tener ese roto abierto, va a entrar todo el DOS, el asbesto, el tipo de material que tenga tus pads, la tierra, el sucio, el agua, todo va a entrar por ese roto directo ahí. Eso va a hacer que se dañe, se tranque y te esté dando y te pega el problema el caliper. Por ende, esto no se elimina. Tiene que tener esto puesto. Al igual que los tornillos, tú no puedes dejar eso abierto porque verifica para que tú veas. Por aquí entra y sale aquí. Se los voy a enseñar ahorita en otro video. Ok. Eso es lo que le estoy explicando ahorita en el video anterior. Lo que estoy explicando ahorita. Los tornillos que van aquí y la base que va aquí tiene que ir puesta. Esta es la razón. Este es el roto donde va el tornillo de la base que va conectado a lo de atrás, que es donde va agarrado el caliper. Esto aquí. Mira lo reseco que está esto. Mira lo reseco. Esto no ha visto grasa yo creo que en años. Y esta goma que está aquí, esto se gasta. Y al gastarse, al estar reseco, lo que va a hacer es que el caliper se mantenga trancado más a un lado que otro. Mira lo que yo les digo. Tú le echas aquí spray, mira cómo sale por atrás. ¿Vieron? Por ende, si el camión tuyo le eliminaron esa base, le eliminaron esto, y no se lo pusieron para atrás cuando le cambiaron los frenos, vete y búscalo, el mecánico que te hizo este trabajo, tú necesitas esto. Esto tú lo necesitas. Como vuelvo y repito, he bregado ya como tres y la han cambiado. Le eliminan eso, no entiendo por qué. Se lo eliminan. Este fue uno que se lo eliminaron al frente, se lo eliminaron atrás. Yo se lo estoy montando lo de School Boss. Como cuando vi que los tenía, rápido los cogí para montárselo a esto. Es un error, es un no-go. Vamos a montar los pads en este es el otro lado, a montar el caliper, los pads, montar la base. Yo, por lo menos por mi experiencia, yo uso esto. Yo le he hecho a los tornillos. Se lo he hecho tanto a los tornillos como también se lo he hecho a esto. Y me ha ayudado un montón por año. Me mantiene esto que no se cis y lubricado y previene el agua, por lo menos acá adentro. Me ha ayudado bastante. Nunca he tenido problema con él. Mejor que echarle grasa regular o otro tipo de grasa. Seguimos moviéndonos. Miren esto, miren esto. Mira esto. Este no ha visto grasa ni lubricación, yo creo, en años. Mira lo reseco que está esto. Es que te digo. Y dice, no, no. Después se quejan porque los vehículos no le duran. Caliper montado. Ahora montamos la base al frente y terminamos con el caliper. Engrasado los tornillos, engrasado estas partes de aquí, los pasadores del caliper, mira cómo se mueve ahora. Free. Así que supone que se mueve un caliper. Alright. So, así se ve el hub de 10 rotos ya instalado. Lo que me falta es el sello del eje. Esto lleva un sello aquí. Puedes usar sello silicón y me gusta usar el sello en una junta. Se supone que me llegue esta semana, tan pronto me llegue, saco el eje, le pongo la junta, torqueo la tuerca, si no me equivoco va entre 200 a 250 libras de torque, y después que lo torqueas a ese tamaño, a ese número, sueltan de un cuarto medio turn back. Después que hagas eso, verifica que de vuelta, que esté bien el ajuste, y monta las otras dos partes que queden, que es el lock nut y la contratuerca. La contratuerca va a 50 libras. Pero cada vez que le des un torque, verifica el ajuste. Verifica el ajuste y dale vuelta al hub, al buje, para ver si está dando vuelta. Digo, esa es la manera del libro. Si lo quieres hacer diferente, lo puedes hacer diferente. Ajustas esta tuerca más o menos a tu entender que dé vuelta bien, esté free y que no tenga play. Porque hay una medida específica que no tenga play, pones un dial indicator aquí y te deja saber cuánto es el play.
Lo importante de aquí es que no esté ni muy suelta ni muy apretada. Si está muy suelta, que te puede salir el eje y vas a sentir una vibración. Y si está muy apretada, vas a sentir un wow, 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 wow. Aquí estamos ahora para ajustar el axo del tro. El primer torque que se le da es 200 libras de torque. Se da 200 libras de torque. Puedes empezar 100, 150 y hasta que llegues a 200. Después que llegues a 200, tienes que dar half turn. Y ahí quedó la primera parte que tienes que ajustar. Ya la torqueamos 200 libras, ya viramos el half turn. Ahora vamos a montar el spacer. Asegúrense en que por lo menos estas tres que están aquí, por lo menos, es más, esta y estas dos, una y dos, estén dobladas un poco para que se le haga fácil doblar la contratuerca. Vamos allá. Ya tenemos el eje sacado. Ahora vamos a limpiar este silicón que está aquí. Se limpia este silicón completo, dejarlo limpio. Voy a limpiarlo bien limpiecito para que la junta pegue y quede de show. Pero hay que limpiarlo primero, sacarle todo este silicón viejo que le echaron y que quede seco para el nuevo RTV silicón pegue de lo más bien. Está puesto, ya está montado. Se le echó silicón. La junta que yo utilizo, me gusta por lo menos, he utilizado para estos diferenciales, es este el número de la junta. Es original, International. Ahí está el número 356616661. Es en metal, la junta es en metal. Lo que me gusta que es reusable. Me explico, yo la puedo torquear, aunque la he hecho silicón. Si la junta está bien, no está partida, no está rota, no está craqueada, yo la saco, la limpio, vuelvo y le echo silicón y la monto para atrás. Mayormente eso es lo que yo he hecho. No he tenido problema, no me liquean. Le eché RTV, lo ajusté con la mano. Darle 1 hora, 2 horas a que se seque. Y cuando ya pasan las 2 horas, vengo y torqueo a las especificaciones del hub. Y ahí quedó, de show. Vamos para el próximo. Bueno, vamos a soltar ahora a checar el líquido del diferencial. A ver si hay aquí. Yo sé que le tiene que faltar. Tiene que faltarle. Yup. A ver a dónde está. Ah, pero no es mucho. No es mucho. Está bien. Y lo más que me gusta que cuando yo lo abrí, el líquido estaba limpio. Eso que se lo habían cambiado. Que eso es buen inicio. Eso no me preocupo por ese lado. Yo le voy a echar a ver si hasta donde bote, lo corro otra vez y le echamos más. Lo que me gustó aquí cuando yo le cambié las cajas de bolas atrás era que la grasa diferencial estaba limpia. Que es lo que me gustó, eso que se indicó que en algún momento se la cambiaron. Malo hubiera sido que la grasa cuando yo se la sacara estuviera color chocolate. Bueno, ya estamos bien aquí. Todavía no ha botado, pero yo le voy a echar más. Todavía le falta. Sí, todavía le falta. Está ahí, pero le falta. Hasta que no bote por aquí. Está ahí. Eso que puede ser que le falte como un cuarto más de eso. Porque cuando yo despegué los ejes y los cambié con los 10 rotos, de 8 rotos, botó grasa. So, le falta. So, vamos a rellenar esto para echarle más. Bueno, vamos a poner el término, que esto quedó. Ya esto tiene grasa, la corremos. Y después que la corramos, se llevó como 3/4 de esto. De 2 a 3/4 se llevó. Después que la corramos, volvemos y chequeamos. Lo apretamos.
Ahí está bien. Ahí quedó. Esto quedó para que no liquee. Digo, eso espero. Que no liquee. Y esto lo pongo aquí para que recoja el aceite. Te digo, recoja la grasa. Bueno, espero que les haya gustado el video. En este video fue rápido, quick. Traté de hacerlo lo más rápido posible la explicación. He tratado de hacer los videos más cortos, pero en este caso tuve que cubrir otras bases. So que espero que les guste el video. Cubrimos unas cosas que quiero, como un recap. Es que asegúrense que el camión que vayan ustedes a buscar sea obviamente frenos hidráulicos. No vayan a buscar si el camión es freno de aire, no le va a servir nada. Nada te va a servir en tu camión. Si tu camión es frenos de aire, entonces puedes buscar frenos de aire. Yo sé, a veces yo peco de esto, pienso que son common sense, pero a la misma vez me di cuenta que no todo el mundo lo sabe. So, para los que no sepan, si tu camión es de freno hidráulico, que usa líquido de freno, tienes que buscarte un camión que sea 10 rotos, que sea líquido de freno, que sea frenos hidráulicos. Si tu camión es de aire, y la mayoría es de aire, son 10 rotos, no vinieron 8 rotos. Fueron bien pocos que vi una vez y honestamente no los he visto. La mayoría son 10 rotos cuando son frenos de aire. Así que el camión que vayan a buscar para sacar piezas, traten que sea frenos hidráulicos para estos modelos. Como ya expliqué lo de los ejes. Yo en mi caso me quise ir 10.000 libras al frente, pues yo tengo ejes al frente de 10.000 libras, lo que traen los camiones escolares, los school bus. El camión me quedó, yo lo quería hacer heavy duty, me quedó heavy duty al frente. Estoy contento como ahora él se va a desempeñar en la carretera con ese eje y esas sopandas al frente. Atrás lo mismo, es buje, como expliqué, eso es cambiar plug and play sin ningún problema. Una cosa que quiero tocar es en el torque. El torque por el libro, como expliqué, son 200 libras de torque la primera tuerca. Después va el nut lock, que es la placa de metal. Asegúrense en poner esa bien, como expliqué en el video. Y la contratuerca va a 50 libras. Y la primera tuerca, que es la que tranca la caja de bola, es 200 libras. Y después que esté montada, le tienes que dar la mitad para atrás, que es half turn back. Das vuelta al buje a ver que esté suelto y entonces pones el lock y después pones la contratuerca y la contratuerca la llevas a 50 libras de torque y la dejas ahí. La copa le enseñé el video, 3.5. Nada, asegúrense de ponerle el sello en el eje y montan todo para atrás. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenme ahí en los comentarios y yo los contesto para atrás. Yo, la mayoría de las personas que me escriben por email, me escriben por mis otras social media, sea TikTok, Instagram y Facebook. Yo les comento tan pronto yo los vea y esté disponible, yo les estoy contestando para atrás. Si tienen alguna duda de este video, de algo que yo hice en este video, el procedimiento, escríbenme aquí y yo les contestaré para atrás con la brevedad posible. Así que espero que les haya gustado el video. Please share, like y subscribe si no te has suscrito, porque tengo más gente que no está suscrita que gente suscrita. So, le agradezco a todo el mundo que ve los videos, pero si no te has suscrito, clique a donde dice subscribe y clique a la campanita para cada vez que yo subo un video, te salga en tu feed, en tu search en YouTube, y así puedas seguir viendo todos los videos que sigo subiendo semanalmente, de todos los proyectos que estoy haciendo, todos los inventos, todas las cosas que me paso inventando y los proyectos que sigo buscando. Ya tenemos 2 proyectos más alineados, so que tan pronto termine este, vamos para el otro. Así que espero que les haya gustado el video, como dije anteriormente. Please share, like, subscribe y seguimos subiendo contenido. Peace out.